Quisiera empezar diciendo un poco lo que decía Joaquín. ¿Qué es la UNAM? Algunos la conocerán, otros no. Somos una de las universidades más antiguas de América. Otros decimos que somos la más antigua. Santo Domingo dirá lo mismo y San Marcos en Perú también lo dirán. Ellos, el decreto real de ellos fue anterior, pero quien entró en funcionamiento primero fue la Real y Pontificia Universidad de México, y la primera cátedra en medicina se dio hace 440 años en América, y fue en el seno de lo que sería la Facultad de Medicina. La FEM, que es la otra institución que venimos representando el día de hoy, además de la UNAM, es la Asociación Latinoamericana de Facultades y Escuelas de Medicina, que es una organización que tiene 35 años, que fue fundada en Nicaragua, y que está tomada, digamos, de la UDUAL, que la UDUAL es la Unión de Universidades de América Latina, y tiene al interior de esta Unión de Universidades, tiene por rama del conocimiento, y entonces de ahí nace, y ahí presidimos ahora a la FEM. Yo les invito a leer este párrafo, texto que está en la diapositiva, que fue escrito por un argentino, José García, cuando trabajaba él para la Organización Panamericana de la Salud. Y lo importante del texto, y lo voy a leer con toda intención, dice: los problemas de educación médica en América Latina son de tal naturaleza que no pueden ser resueltos satisfactoriamente sin tomar en cuenta el sistema educacional preuniversitario, el sistema de atención médica y formación del resto del personal que integra el equipo médico. En consecuencia, la planificación de los recursos humanos debe constituir parte importante de los planes nacionales de salud y reflejar el esfuerzo coordinado de todas las instituciones que tengan que ver con la formación y utilización del personal de salud. Juan César García, OPS. Esto es totalmente cierto. Lo grave de este párrafo, de estas palabras, es que esto se dijo hace 52 años. Y hoy día, 52 años después, esto sigue siendo, desgraciadamente, vigente. Es un tema que nos ha ocupado en los últimos años, y tenemos justamente, y esas son dos publicaciones que tenemos muy recientes. Una es la primera, la formación de médicos generales en América Latina, un reto para la salud universal, que todo el mundo habla de salud universal, por lo menos en América, con los retos que esto significa, y poca gente habla de recursos humanos. Bueno, hicimos este estudio que se acaba de publicar en la revista de la Organización Panamericana de la Salud, en el Boletín Sanitario, en el mes de octubre, y un mes antes, en el mes de septiembre, se publicó en Salud Pública de México las características generales de educación médica en mi país, en México. ¿Qué duda cabe que las respuestas sanitarias, digamos, pues dependen de la cantidad, del volumen y de la distribución de recursos humanos que se tenga? Cualquier plan sanitario, cualquier plan de salud, pues depende de la cantidad y distribución que tengamos de médicos, de enfermeras, de nutriólogos, de psicólogos, de todo el personal que tiene que ver con el área de la salud. Y se dice históricamente que los sistemas de salud operan con un déficit de personal en comparación con índices internacionales que ahora veremos algunos de ellos, y siempre se habla de una insuficiencia presupuestal, no solo para formar, sino también para contratar a esos médicos que se forman. Y yo adelanto un poco, adelantaría que a diferencia de lo que sucede en España, que hay una planeación nacional, una planeación que involucra a todas las universidades y hay una decisión consensada, en Latinoamérica en general, excepto en Cuba, en los países no hay una planeación nacional de cuántos recursos humanos en salud se tienen que formar. Entonces hay un crecimiento, digamos, que depende de presiones económicas, por un lado, ¿no?, para los privados, y de presiones sociales para los públicos. Y entonces es un tema que ha ido creciendo en algunos casos sin tener una planeación conjunta y nacional. Y otro factor determinante es qué modelo de atención médica, para qué modelo de atención médica estamos preparando a esos alumnos. Y entonces encontramos países como Argentina, que tiene varios sistemas, digamos, como México también, que tiene por lo menos 8 sistemas de atención médica, unos muy grandes que atienden 60 millones,
como es el Seguro Social, que está basado en atención de medicina familiar, pero hay otros que no, que están basados en medicina general. Entonces, ¿para qué tipo de sistema estamos formando a los médicos que se requiere? Hace un momento, antes de entrar, el señor consejero hablaba de los objetivos del desarrollo sostenible, y antes, hace algunos años, hablamos de los objetivos de desarrollo del milenio. Y en nuestra región, en América Latina, hay algunos indicadores que no se cumplieron, simplemente no se cumplieron. No se cumplió, por ejemplo, el indicador de muerte materna, se disminuyó de manera importante, pero no se cumplió con el objetivo que se tenía con ese indicador, al igual que la muerte infantil. ¿Y por qué no se cumplió? Bueno, hay muchas razones, pero entre otras, justamente por la falta de personal sanitario suficiente, adecuado, y en los sitios donde se requiere. Hay un problema muy importante en América Latina en la distribución de los recursos humanos, no solo de médicos, pero ahora estamos hablando nada más de médicos, y hay regiones alejadas en la montaña, en la selva, donde puede no haber un médico en varias horas, o para que el paciente llegue a la atención médica puede requerir 6 o 7 horas cuando existe un transporte. Entonces, el personal de salud, el personal médico, pues es indispensable entonces para conseguir estos objetivos. Si además le agregamos que la manera de ejercer la medicina cambia todos los días, parecería que siempre la enseñanza de la medicina va por detrás de lo que va, digamos, el proceso de atención médica. Hay varias maneras, y los jóvenes lo saben mejor que uno, hay varias maneras disruptivas todos los días de dar atención médica, ¿no? De ofrecer atención médica. Y los planes de estudio y la manera que enseñamos, parecería que siempre vamos, decíamos, por detrás del proceso de atención médica. La tecnología a través de robots, de nanorobots, de telemedicina, por los diferentes dispositivos, los asistentes virtuales, la inteligencia artificial, el Internet de las cosas. Hoy día a alguien se le puede indicar por el propio teléfono, ¿no? Por el propio reloj, que se tiene que ir al hospital, ¿no? Y él ni saber por qué tiene que ir al hospital, y porque algún indicador que él tiene a través de sus dispositivos mandan una alarma para que el paciente se vaya y sin que él necesariamente sepa por qué tiene que irse. La salud digital en su conjunto, entonces, harán que la manera como se ejerce la medicina y como enseñamos la medicina pues tenga que cambiar radicalmente. La formación de médicos en los países de la región representa uno de los grandes retos. Y esto, a pesar de que en el discurso ha estado históricamente, está totalmente desregulado de los estados nacionales, no regulan la apertura de escuelas y facultades de medicina. Y en broma decimos, dependiendo del país que nos encontramos, si queremos abrir una escuela de medicina hoy en Argentina, o en México, o en Perú, nos organizamos y la ponemos, ¿no? Los requisitos, digamos, son administrativos, son burocráticos y no tienen que ver, como decíamos, con una planeación nacional. Hace 5 años, en el 2014, en el mundo existían 2.500 escuelas de medicina, más de 600 en América Latina. Ahora veremos, en América Latina hay como 700 en la actualidad, y se preparaban más de 1 millón de nuevos médicos y enfermeras en el mundo. Y las graves deficiencias institucionales se ven exacerbadas por una mala distribución de los recursos entre los países, pero también, por supuesto, al interior de los mismos. 4 países, los que dicen ahí, los grandes: Estados Unidos, China, Brasil y India, tiene cada uno más de 250 escuelas de medicina. Brasil hoy día tiene casi 300 escuelas de medicina, y hay países en África que no tienen una sola escuela. Con sus excepciones, en Latinoamérica, responden a una demanda social y económica, con escasa planeación, como hemos estado mencionando. Algo muy importante son los sistemas de acreditación y certificación. Los sistemas de acreditación de escuelas y facultades de medicina en América Latina habitualmente son
voluntarios y no son vinculantes. O sea, el hecho de que una escuela esté acreditada o no, no se vincula con que los alumnos puedan estar o no en un hospital, por ejemplo. A partir de esto está cambiando relativamente rápido, y a partir del 2023, y esto no lo sé para la comunidad europea o para Europa en general, pero a partir del 2023 los médicos mexicanos, los médicos, cualquier médico que quiera ir a Estados Unidos, además de aprobar los exámenes correspondientes, para hacer los exámenes, debe de provenir de una escuela que esté acreditada internacionalmente. Y esto está haciendo, ya estamos casi en el 20, estamos a 3 años, faltan 1000 días, esto está haciendo que las escuelas de medicina estén buscando esta acreditación internacional para que sus alumnos puedan acceder a hacer el examen. Si no están acreditadas internacionalmente, no van a poder los alumnos ni siquiera presentar el examen. Entonces, por primera vez hay una vinculación, sirve de algo, digamos, la acreditación, más allá de decir que está del gusto, digamos, de estar acreditada. En algunos países se ha tratado de vincular la acreditación de escuelas y facultades de medicina con la certificación de hospitales. Y solo aquellas escuelas y facultades de medicina que estén acreditadas pueden tener alumnos en hospitales que estén certificados. Y este vínculo, que parece una cosa de lo más pues, lógica, ¿no? O sea, de lo más natural, pues en la vida real ha sido muy complejo poder llevarlo a cabo. Se dispone además de escasa información de cada uno de los países sobre la formación médica, y varios de ellos se han lanzado iniciativas innovadoras desde el punto de vista educativo, aduciendo a la autonomía universitaria. A mí, ¿quién me dice cómo deben ser mis programas? Nadie, ¿no? La autonomía universitaria me permite a mí hacer un programa de estudios, un plan de estudios, como yo diga que debe ser, como el consejo diga, como, digamos, pero como la universidad diga, ¿no? No hay ninguna relación, ni está ninguna aprobación de parte del Ministerio de Salud. Entonces, otra vez, las necesidades de uno y las expectativas de otro no necesariamente en los países van de la mano. Parecería entonces, como dice ahí en el último párrafo, que las instituciones educativas tienen una agenda y las instituciones de salud tienen otra. Y yo digo, no parecería, así es, cada uno tiene su propio carril, ¿no? Que se entrecruzan, por supuesto, a lo largo del camino, pero no necesariamente tienen los mismos objetivos. Y eso tiene que ver también con varias cosas, ¿no? Es un problema mucho más grande de lo que estamos mencionando. ¿Cuál es el gasto de salud per cápita? Y ahí señalé con 4 flechas el caso de España, ¿no? Casi $3.500 ¿no? Por habitante. Luego está Chile, con casi 2.000, y el caso luego están juntos, la flecha grande gorda, luego están juntos México, Brasil y Colombia, con un poquito más de $1.000 per cápita en el gasto en salud. Y estos son los médicos que tenemos por mil habitantes en el estudio de la OCDE. Entonces encontramos, y ahora veremos América Latina con más detalle, que España tiene casi 4, no, un poco más de 4, y América Latina en general, excepto Cuba, el promedio es 2 punto algo, ¿no? Que eso pudiera decir, bueno, pues ahí es parte del problema, ¿no? Les hace falta médicos. Si España tiene 4, ¿no? Y ustedes tienen 2, pues necesitan más médicos, y así lo solucionamos, ¿no? Pues parecería que no solo está en el número que ahora veremos. Y algo que también hemos sido muy malos a lo largo de la historia es con la movilidad, ¿no? Con la movilidad de estudiantes de medicina y la movilidad de profesionales. A pesar de la gran experiencia que tiene Europa en movilidad de profesionales de salud, son escasos los análisis públicos, al menos públicos, sobre la migración de médicos en Europa. Parecería que donde más, por ejemplo, hay más médicos españoles, parece que es en Portugal, ¿no? de manera natural. Quien más tiene médicos extranjeros, digamos, de Europa, es el Reino Unido, ¿no? Que tiene pues cerca del 30% de médicos de otras latitudes que ejercen en el Reino Unido. Pero
o sea, tienes que estar rascando información, a pesar de que hay varias páginas al respecto, no está de manera muy clara cómo funciona esto. En el caso de España y Latinoamérica, no existe información clara del número de médicos latinoamericanos que ejercen en España. Y parecería que hay países, digamos, exportadores, ¿no? Exportadores en el sentido de que sale el médico del país y se queda en ese país, ¿no? Va a hacer la especialidad o estudiar y ahí se quedó, ¿no? Y hay otros que parecería más bien como el caso de México, que los médicos vienen a España, ¿no? Hacen alguna especialidad o alguna subespecialidad y regresan a su país. Pero tampoco está muy claro, ni hay cifras a este respecto. Y creo que es una oportunidad, platicábamos ayer, una oportunidad justamente de estudio y de análisis futuro, cómo está la movilidad de médicos entre España y Latinoamérica, quién es quién y cuáles son los objetivos de venir a prepararse. Por ejemplo, ya decía que los médicos mexicanos a España vienen y se regresan. En el caso de Estados Unidos, los médicos mexicanos están yendo y a diferencia de lo que pasaba hace algunos años, se están quedando, ¿no? Antes se preparaban y se regresaban y ahora se están quedando en Estados Unidos, lo cual puede estar muy bien para ellos, para su familia, para lo que se decida, en fin, pero no está bien para el país, porque siempre el médico que regresa, el médico que estuvo haciendo y viendo alguna cuestión particular, alguna especialidad, pues aporta a su país en la formación de recursos humanos, en investigación, y el hecho de estarlos mandando y que se queden trae problemas, digamos, de desarrollo en algunos de los países. La brecha entonces, volviendo a América Latina y viendo un poco el panorama de los médicos, la brecha es enorme entre lo que existe de los médicos. Aquí ya lo pasó con la diapositiva, en cada barra debe haber un país. Pero bueno, va del 7, casi 8 de Cuba por mil habitantes. Cuba tiene una sobreproducción de médicos, no sé si ustedes recuerdan el programa de MASH Médicos, ¿no? Que mandaron miles de médicos a Brasil a través de la Organización Panamericana de la Salud, en condiciones con beneficios para la propia organización, con beneficios para el gobierno cubano y con pocos beneficios para el prestador de servicios, para el médico, que ahora con la llegada del cambio de gobierno, el presidente Bolsonaro, regresaron a los cubanos a Cuba y por los problemas que hay en Brasil desde el punto de vista de médicos. Por ejemplo, Brasil tiene 1.5 médicos por mil habitantes, México tiene 2.3, 2.4, Estados Unidos y Canadá tienen 2.6 y 2.5 respectivamente, pero entonces en el Caribe, digamos, el último que no se ve, el punto 23, es, digamos, está Cuba en un extremo y Haití en el otro extremo, ¿no? Dos países vecinos, con problemas muy diferentes. Unos tienen casi 8 y los otros tienen punto 23. Y en medio está todo el resto de la población, digamos, ¿no? Todo el resto de los países. La pregunta es, bueno, ¿cuántos deberíamos tener, ¿no? ¿Cuál es el número que deberíamos tener? Bueno, pues las realidades son muy diferentes y muy complicadas. Yo puedo decir, para el caso de México, en la Ciudad de México tenemos casi 4, ¿no? por mil habitantes. Pero si nos damos a estados como Oaxaca, como Chiapas, pues nos parecemos más a Haití, no tanto como Haití, pero sí nos parecemos, tenemos menos de un médico por mil habitantes. Entonces, dependiendo al interior de los países, como ya decimos, tenemos varias regiones. Y aquí se puede ver con mayor claridad por las diferentes regiones, cómo estamos divididos en el Caribe Latino, en el Cono Sur, donde va Paraguay, que tiene un déficit importante de médicos, y va a Uruguay, que tiene casi 5, Estados Unidos y Canadá, que ya decíamos 2.5, México, área andina, que Bolivia, Ecuador, Colombia están más o menos parejos, Brasil con ese déficit tan importante de médicos que tiene, a pesar de que ya decíamos que tiene casi 300 escuelas de medicina, pero otra vez quieren estar en las grandes ciudades, no quieren estar en las zonas alejadas. Los incentivos que existen, o más bien la falta de incentivos para estar en algunas regiones, hace que el médico no se quiera ir. Y en nuestro juicio hay algunas soluciones en los países que no se han planteado de manera
suficientemente clara. Por ejemplo, aquellos médicos que quieren, en el caso de Chile sí lo hicieron o lo están haciendo, aquellos médicos que quieren hacer una residencia, cuando terminan la carrera, les dicen, bueno, está bien, ¿tú qué quieres ser? No, pues yo quiero ser oftalmólogo. Muy bien. Está bien, te vas a ir 3 años a una comunidad rural, vas a vivir allá 3 años y al 4.º año vas a regresar para hacer la residencia. Y de esta manera están tratando de solucionar un problema social, ¿no? Un problema de atención médica con los jóvenes médicos. Y digamos que están tratando de matar 2 pájaros de un tiro, están mandando a los médicos a cumplir con una misión social, ¿no? Y además que puedan tener un desarrollo, aunque sea después de lo que ellos quisieran, para hacer alguna especialidad. Digamos, es parte de lo que está sucediendo. Ustedes saben bien que hemos tenido a lo largo, digamos, de la historia, ¿no? Grandes transformaciones en salud, aunque yo me quiero referir a 3, la de Flexner en 1910, de la manera de enseñar la medicina a través de los ciclos básicos y los ciclos clínicos, con la gran complejidad que esto tiene, ¿no? De la integración básico-clínico y clínico-básico. La segunda, el surgimiento de aprendizaje basado en problemas, y más recientemente, la enseñanza basada en competencias. Que parte de los problemas que tenemos es que las escuelas y facultades estamos enseñando por competencias, ¿no? Se ha hecho un esfuerzo de capacitación en este sentido a los docentes, a los profesores, pero el examen de selección en algunos casos para, digamos, el MIR correspondiente en diferentes países, no necesariamente es por competencias. Entonces estamos enseñando a los alumnos y evaluando a los alumnos de una manera, y la manera como para que entren a hacer una especialidad, la evaluación es diferente. El propósito entonces de las facultades y escuelas de medicina no es o no debe ser la transmisión solo de la información y conocimiento, sino la transformación del alumno en un ambiente de cambio permanente, que es, yo diría, lo que distingue a nuestra sociedad hoy día, es este cambio permanente que existe en la sociedad. Y lo que queremos es que los jóvenes médicos sean capaces de resolver las necesidades de salud de la población con un uso racional de los recursos, y que estén con una actitud, digamos, reflexiva, ética, congruente con las políticas institucionales y nacionales. Y para esto entonces se han hecho grandes reformas curriculares en el mundo, ¿no? Grandes reformas pedagógicas. Parte de los muchos problemas que tenemos en la región es la formación pedagógica de los docentes médicos, ¿no? El médico sabe y quiere saber más de cardiología, ¿no? No necesariamente quiere saber más de pedagogía, ¿no? Y de cómo transmitir el conocimiento y de cómo enseñar el conocimiento. Son de los problemas importantes que tenemos. La integración básico-clínica que ya decíamos. Ya lo que hemos sido muy malos es esta asesoría, este acompañamiento del estudiante de medicina. Quien entra a hacer una licenciatura, quien ingresa a hacer una carrera, es un joven que se enfrenta a una serie de cambios en su vida, de problemas, ¿no? Y frecuentemente presentan problemas de salud mental, ¿no? Presentan ansiedad, presentan depresión. El acompañamiento de estos jóvenes tenemos que hacerlo, en mi juicio, mucho mejor de lo que lo estamos haciendo. Está en el volumen de lo que nos enfrentamos, que esto es muy complicado, pero tenemos que intentarlo. Entonces, ¿cuál es el objetivo, digamos, de la enseñanza de la medicina? Pues el objetivo, por supuesto, que no es que el alumno aprenda medicina. Lo que queremos es que el alumno aprenda a aprender medicina, ¿no? Hoy día, lo que sabemos mañana puede ser irrelevante o puede ser falso. Entonces, lo que queremos es justamente eso, que el alumno aprenda a aprender medicina. Y se requiere, a nuestro juicio, que las facultades aumentemos la flexibilidad. Somos, en general, hoy sumamente rígidos en la enseñanza de la medicina, y que las clases sean algo dinámico, donde más bien se resuelvan lo que se trata, que se resuelvan dudas de los temas que se prepararon, y no tanto que sea una ponencia magistral.
Y al final tenemos que acordarnos que toda la enseñanza de la medicina tenemos que centrarla en la persona, sí en el alumno, sí en el profesor, pero al final nuestro objetivo es el paciente. Ese es nuestro objetivo final en la enseñanza de la medicina. El futuro de la medicina entonces está mucho más cerca de lo que pensamos, y debemos de fomentar la parte preventiva y proactiva, usando toda la información y todas las posibilidades que tenemos hoy día desde el punto de vista genético, de hábitos individuales y colectivos para prevenir las enfermedades. Con lo que ya decíamos, el Internet de las cosas, el Internet de la salud, hoy día el paciente llega con el médico, y el médico, además de hacer un diagnóstico, además de recomendar un tratamiento, el paciente le pregunta: oiga, y para el control de mi diabetes, ¿qué aplicación me recomienda? Y el médico se queda como yo, ¿no? Se queda callado, porque no sabe qué decir, ¿no? Y entonces, cuando el paciente se mete a ver cuántas aplicaciones para control de diabetes hay, o de hipertensión, y se encuentra que son cientos de aplicaciones, ¿y cuál es la buena, ¿no? ¿Y cuál es la que me sirve? Bueno, pues la que sea compatible con tu teléfono, ¿no? Esa es la primera. Y que sea compatible con... Y entonces hay una serie de dudas, una serie de cuestiones, ya desde el punto de vista práctico, ¿no? De aplicaciones que no somos capaces hoy día de conocer en suficiencia, digamos, y menos de transmitirlo al paciente. Y el paciente y la tecnología, y quien hace esa tecnología y quien la vende, pues va mucho más adelante que lo que nosotros podemos hacer, incluso en regulación de estas mismas. No necesariamente están suficientemente reguladas estas aplicaciones. Y la formación tiene que ser mucho más inter y transdisciplinaria, ¿no? Hoy las escuelas y facultades de medicina tienen, como es el caso de la nuestra, pues tienen 4, 5, 6 carreras al interior de la misma. Pero la enseñanza sigue siendo aparte, ¿no? O sea, los médicos estudian aquí, las enfermeras estudian aquí, los fisioterapeutas estudian acá, los nutriólogos estudian acá. Oye, ¿y la anatomía no es la misma? Pues sí es la misma. ¿Y tienen alguna clase juntos de anatomía o de fisiología? No, cada quien lleva la suya, ¿no? Entonces, desde la propia formación básica, digamos, no hay una interacción para la vida real. Cuando uno empieza a ejercer cualquier profesión del área de la salud, pues se enfrenta que hay otros profesionistas que sabes que existen, pero nunca tuviste una relación con ellos. A mi juicio tiene que ser mucho más inter y transdisciplinaria la formación. Entonces tenemos, a mi juicio, que ser mucho más flexibles y movernos más rápido. Y el cambio no solo tiene que ser de las instituciones educativas, sino también tiene que ser de las instituciones de salud. Y si no van de la mano, como no han ido históricamente en Latinoamérica, cada uno va por su lado, pues los cambios y lo que se proponga y lo que se haga no van a tener un sentido, no solo un sentido social, sino un camino conjunto. ¿Qué problema tenemos? Bueno, que las matrículas, y ahora hablemos de ellas, van en aumento, alrededor de 700 escuelas de medicina, costo promedio por alumno, se desconoce cuánto nos cuesta un alumno de medicina. No se sepan cuánto cuesta un alumno de medicina en España. Pensamos que en promedio, en América Latina cuesta como $50,000 formar un médico. Toda la formación del médico nos cuesta como $50,000. Y pongo el caso de mi país, de México. México está formando por año algo así como 18,000 médicos. Esto significa que en pesos mexicanos estamos gastando 18,000 millones de pesos en la formación de médicos. ¿Y cuántos médicos requiere México? Pues yo diría que la mitad de los que estamos formando. Entonces, esto significaría que estamos desperdiciando no solo 9,000 vidas, ¿no?, sino 9,000 millones de pesos. Entonces, si no tenemos la capacidad como países de hacer una reflexión profunda, una planeación conjunta de lo que necesitamos y lo que debemos de formar, pues vamos a seguir como hasta ahora. Los campos clínicos están saturados, ¿no? Tenemos una formación hospitalaria y encuentros episódicos, que es lo que el alumno aprende, ¿no? ¿El alumno qué aprende? Bueno, la mayoría, con más del 90% de la enseñanza de la medicina en Latinoamérica se da en hospitales, excepto en Cuba. El resto
es en hospitales, que es lo que el alumno aprende. Entonces aprende que al paciente se ve cuando está internado, ¿no? Cuando el paciente va a consulta, cuando se siente mal. No se ve al paciente sano, ni se ve cómo se debe mantener y hacer las acciones para que se mantenga sano. Muy poca información sobre movilidad, y decíamos que no hay una rectoría, y esto no es, la acreditación no es vinculante. Es importante entonces el número, sí, por supuesto que es importante, pero también es importante la disponibilidad de los médicos, el empleo. Por lo menos en Latinoamérica el multiempleo médico es muy común, que trabajes en la mañana en un sitio, en la tarde en otro, el fin de semana en otro, que haya aceptabilidad, utilización del mismo, accesibilidad y calidad. Y no voy a tener mucho en esto, el estudio que ustedes vieron tuvo 6 dimensiones del contexto de educación médica en América Latina, mecanismos de regulación, estructura para realizarla, el proceso académico, los resultados en el mercado laboral y el impacto social. Y me voy a saltar estas 3 para llegar a esta, donde tenemos de manera condensada y en los que participaron en el estudio, las 6 dimensiones que ya decíamos y cómo se ven por región. Cada región puede ser y contener diferentes países, por supuesto, pero es interesante ver el mapa, digamos, de todos. Como siempre, en verde es correcto, en amarillo tenemos algún riesgo y en rojo estamos mal. Y esto es una autoevaluación, esta es opinión de las escuelas y facultades de medicina de América Latina. Ellos mismos, ¿no?, se evaluaron, nos evaluamos, más de 100 escuelas de medicina de Latinoamérica. ¿Cómo está el contexto político, económico y el sistema de salud? Ustedes pueden ver que la mitad dice que está en verde y algunos dicen que está en amarillo, como que no es adecuado. Y lo que hemos dicho, ¿cómo está la regulación de la educación médica? Bueno, todos los países de todas las regiones dicen que no hay suficiente regulación de la educación médica en sus países, lo cual a mi juicio me parece gravísimo y debe ser un foco rojo de dónde tenemos que enfocar nuestras baterías. ¿Cómo están los elementos estructurales para la educación médica? La mitad dice que están bien, otros, América Central, Cono Sur y México, dicen que están regular. El proceso educativo y la incorporación al mercado laboral están bien, y lo que decimos que hacemos muy bien y que estamos muy bien es el impacto social de la educación médica en nuestros países. Parece que la parte social, por lo menos en esta autoevaluación, decimos que lo hacemos muy bien. Ya para terminar, ¿cuáles son algunos retos, digamos, que tenemos y que enfrentamos? Y a lo mejor con esta sola imagen, si esta hubiera sido la única imagen que hubiera yo presentado, hubiera sido suficiente, porque esto resume los problemas algunos de los problemas a los cuales nos enfrentamos. Uno, decíamos, es la matrícula, no el número de escuelas, sino el número de alumnos que tenemos hoy día, que a mi juicio son demasiados en la región. Los profesores, que tenemos muy buenos clínicos y pocos profesores, digamos, poca gente preparada en docencia. No hay un gusto en general por prepararse en estos ámbitos de la docencia. Los campos clínicos saturados. El internado, que es el 5º año, digamos, este año de integración. El servicio social, en algunos países como el mío, al acabar la carrera tienen que hacer un año de servicio social, un año dedicados a prestar gratuitamente, además, esa atención médica a la población que más lo necesita. ¿Cuál es el perfil del egresado? Algo que incluso, bueno, hay publicaciones todas las semanas en ese sentido. ¿Cómo está el acoso laboral, ¿no?, y el acoso sexual, incluso en la formación de médicos y en las residencias, el bullying y el mobbing, que son temas que se hablan, pero a mi juicio tendríamos que hablarlos y tomar acciones mucho más. La salud mental y la depresión, por lo menos en nuestra región, es todo un tema, la salud mental y la ansiedad de los jóvenes, de los residentes. Tenemos varios casos de suicidios en ellos.
Las especialidades médicas, que las especialidades médicas, aquí tenemos problemas, digamos, inerciales. ¿Y a qué me refiero con inerciales? Este año, por ejemplo, se van a formar 96 nuevas, y la cifra es correcta, da igual el número, 96 nuevos otorrinolaringólogos. ¿Y por qué se van a formar 96? Pues porque el año anterior fueron 96. ¿Y por qué el año anterior se formaron 96? Porque el año anterior del anterior fueron 96. ¿Y por qué el año anterior del anterior fue 96? Pues porque, y así podemos irnos. Que hace algunos años se abrió un hospital, se hizo la evaluación, digamos, del punto de vista académico, que podía contener una nueva residencia, del punto de vista financiero, y entonces autorizó para el hospital, digamos. No hay una planeación otra vez, ya no hablemos, ya hay una planeación de médicos en general, no hay una planeación de médicos especialistas tampoco en el país, y esto es totalmente, en los países, y eso es totalmente inercial. Lo que ya mencionamos de acreditación de las escuelas y facultades, el licenciamiento, la planeación, la movilidad, que somos muy malos para movernos como a los estudiantes de medicina entre las propias universidades, y por supuesto hacia Europa, como ya comentamos, y el empleo y mercado laboral. ¿Qué es lo que está pasando con los egresados, con los recién egresados? Bueno, en muchos países ustedes llegan y ven una farmacia, ¿no? Una farmacia de cadena, ¿no? Una CVS o un Walgreens o un, como se llamen, dependiendo del país, y encuentras ahí mismo un consultorio en la farmacia. Y entonces el médico recién egresado encuentra ahí un nicho para laborar. Y entonces hay farmacias, digamos, que tienen un contrato, médicos que tienen un contrato bien regulado, un contrato que tiene seguridad social, que tienen un salario normal, digamos. Y otras farmacias que están, digamos, más alejadas de la ciudad, que están en otros sitios un poco más distantes, donde el médico tiene un contrato diferente, digamos, ¿no? Y hay una franca dicotomía, tiene un salario muy bajo, y entonces le dicen en la mañana, ahí tenemos un sobrestock de ampicilina, ¿no? O de cualquier medicamento, de varios medicamentos. Entonces el médico recibe un sobresueldo, digamos, o una compensación por los medicamentos que recete dentro de la farmacia, que su empleador revise. Entonces tenemos esos dos extremos, y esto está sucediendo en toda la región, es un gran problema. Para finalizar, bueno, a mi juicio tenemos que hacer una profunda reflexión en la formación de médicos y aprender de estas experiencias, como es la española, en el caso de la planeación de recursos humanos. Tenemos que seguir formando buenos médicos generales y prepararlos para el futuro que ellos decidan. Tenemos que ser, como ya dijimos, mucho más flexibles y ofrecerles más herramientas para enfrentar el futuro. El mercado laboral no está organizado para incorporar a los médicos, porque históricamente el sector salud ha tenido una dinámica y unas prioridades diferentes a los formadores de recursos humanos en la región. Y entonces debemos de formar los profesionales de salud que necesita cada país con una profunda responsabilidad social para los individuos y, por supuesto, también para las instituciones. Y yo con esta me despido. Muchísimas gracias nuevamente por la invitación.